Buen día equipo, ¿cómo estamos? Nada, quería traerles una pequeña charla sobre algunos cuidados sobre nuestros músculos, que es un órgano del cuerpo que nosotros usamos mucho en la actividad física y que es uno de los órganos que no se recupera tan fácilmente si se pierde. Entonces, algunas aplicaciones, sobre todo a la nutrición en el ejercicio, es lo que quería charlar hoy. Nosotros tenemos distintos alimentos que uno ingiere durante el día, que los podemos dividir principalmente en sus macronutrientes, que son varios grupos. Tenemos los hidratos de carbono, que sería todo lo que es relacionado con harinas, azúcares, frutas, todo lo que da energía rápida son hidratos de carbono. Esto en el cuerpo se almacena como glucosa y glucógeno, ¿sí? Aparte de los hidratos, tenemos las grasas. Las grasas las consumimos en alimentos, sobre todo de origen vegetal y animal. Lo que es origen vegetal son grasas un poco más saludables, son grasas un poco más fáciles de procesar. Siempre, de todas maneras, hay algunas excepciones. Las de origen animal, las grasas que hay son más difíciles de procesar, sobre todo las de las carnes rojas. Y las que son más fáciles de procesar son las de carnes blancas. Por eso acá en la imagen tenemos, por ejemplo, una porción de salmón que tiene grasas que son fáciles y que son saludables. Además de los ácidos grasos, entonces vamos a tener proteínas. Proteínas, le voy a hacer mucho énfasis en esta charlita. ¿Por qué? Porque la proteína es el alimento que más se asemeja a la composición de nuestro músculo. Entonces nuestro músculo va a necesitar proteína para todas sus funciones, especialmente para la función estructural, para que no se dañe, no se rompa y que sea más resistente. Ahora, ¿cómo funciona un músculo? El músculo básicamente une dos estructuras óseas a través de un tendón que está en el punto de inserción, y lo que va a hacer es contraerse. Para contraerse va a necesitar varios elementos. Uno de estos es la energía que le permite hacer este movimiento. Entonces, para utilizar la energía que tiene en el cuerpo, el músculo prioriza la energía que se utiliza con oxígeno. ¿Por qué? Esta combinación de glucosa con oxígeno da mucha energía y permite incorporarla al músculo y que la utilice fácilmente. Entonces, cuando se contrae, el músculo va a actuar como un gran resorte. Básicamente, en su posición de reposo, está completamente estirado, y cuando se contrae va a apretarse, va a juntar las fibras. Para esto va a necesitar la energía, y la energía va a ser limitada. Entonces pensemos como si tuviese una batería. A medida que se contrae, la batería disminuye, y cuando termina, la batería está vacía. Y producto de la utilización de esta energía genera productos de desecho. Entonces, en este caso, algo que se genera es el ácido láctico, que esto es uno de los productos de desecho de la contracción muscular. Entonces, este ácido láctico se va a reutilizar, ¿sí? Pero vamos a ver el ciclo completo desde la batería vacía. Si yo no tengo ácido láctico circulante, voy a usar glucosa nueva, glucosa que viene de afuera, glucosa que ingerí. Entonces, entra todo al sistema, entran también proteínas de la dieta, el oxígeno que uno respira, la glucosa que uno ingirió o la que ya estaba circulando. Se contrae el músculo, sale el ácido láctico, y acá pasa algo interesante. En presencia de oxígeno, fíjense estas partículas de oxígeno,
el ácido láctico puede ser reutilizado por el músculo, volviendo a cargar la batería, dejándonos sin utilizar la glucosa. Entonces, por un lado, saber que la glucosa es una fuente de energía. Por otro, que esa energía, al ser reutilizada como ácido láctico, es mucho más eficiente en presencia de oxígeno, ¿sí? Si yo no tuviese oxígeno, sigo consumiendo la glucosa de afuera hasta que eventualmente me quedo sin glucosa. ¿Por qué? Porque las reservas de glucosa son limitadas. Ahora vamos a ver un poquito sobre el tema proteínas. ¿De qué nos sirven las proteínas? Las proteínas, al ingresar al músculo, lo que van a hacer es aumentar su estructura. Van a permitir que las fibras musculares crezcan, van a permitir que no se rompan, van a permitir que las fibras sean más fuertes. Por eso es muy importante la proteína en el músculo, que es sobreexigido sobre todo. Entonces, como dije antes, lo que es glucosa es una fuente de energía rápida, pero hay pocas reservas. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad de utilización de glucosa es esto, que esto es una unidad de energía por tiempo, que es 1.5 a 2.5 moles de ATP por minuto. Y las reservas son de 400 a 500 gramos. Además, la densidad energética de la glucosa es de 4 kilocalorías por gramo. Y la contracara son los ácidos grasos, que los ácidos grasos también son una fuente de energía, que hasta ahora vimos que el músculo no los utilizó. ¿Por qué? Porque mientras haya glucosa va a preferir esto, porque es más rápido. Cuando se acabe, ahí sí tal vez se utilizan los ácidos grasos. Estos ácidos grasos son más densos energéticamente, tienen 9 kilocalorías por gramo. Hay muchas más reservas. Una persona promedio puede llegar a tener hasta más de 50 kilos de grasa. El problema es la velocidad de utilización. Nosotros tenemos 0.1 a 0.3 mol de ATP por minuto, que en comparativa es 8 veces más lento. Entonces, en un ejercicio físico intenso, estos ácidos grasos no nos van a servir. Estos ácidos grasos solamente van a utilizarse cuando se acabe la glucosa, y además es algo importante saber que requiere de oxígeno. Esto se utiliza con la presencia de oxígeno. O sea que cuando tenga esfuerzos intensos y rápidos, donde el oxígeno va a ser menor, no se va a poder utilizar el ácido graso tampoco. Como para recordar, tenemos 100 veces más reservas de ácidos grasos, pero son 8 veces más lentos de utilizar. ¿Qué pasa cuando estamos sin batería en el músculo? Una vez que nosotros gastamos toda la glucosa que teníamos en el cuerpo disponible, el cuerpo necesita generar energía para el músculo. Si no puede generar energía porque no hay glucosa, intenta con los ácidos grasos. ¿Qué pasa si no hay oxígeno para utilizar el ácido graso? Porque estoy en un ejercicio intenso y me quedé sin glucosa. Empiezan los problemas. Acá tenemos contracturas y calambres, donde los músculos o quedan contraídos de forma irregular o se contraen sin la intención de contraer el músculo, con lo cual se genera dolor. Se generan distensiones. Al estirar el músculo no tiene la capacidad elástica para volver adecuadamente, con lo que quedan las fibras musculares distendidas, y luego esto genera inflamación y genera dificultad para generar nuevas contracciones musculares. Fíjense, una fibra toda fofita no va a tirar lo mismo que una fibra que está tensa. También puede haber problemas un poco más serios, como un desgarro, ¿sí? Cuando la fibra muscular directamente se rompe, producto de la inestabilidad estructural que se le genera. Hay desgarros que pueden ser leves, pueden ser hasta muy graves,
O tendinitis, por ejemplo, cuando el tendón es el que se afecta por los cambios estructurales. Entonces, como un resumen, nosotros tenemos que adecuar un poco la disponibilidad de macronutrientes durante el ejercicio. Durante el ejercicio lo que nos va a servir más que cualquier otra cosa van a ser los carbohidratos, que es esta barrita en azul, y las proteínas. Entonces, en un ejercicio prolongado que se puede dividir en dos partes, en dos bloques, nosotros tendríamos que arrancar antes de entrenar, si entrenamos por la mañana, por ejemplo, con un desayuno rico en carbohidratos y en proteínas. ¿Para qué? Para generar esa reserva de glucosa y esas moléculas estructurales para que el músculo pueda hacer su trabajo. Además, siempre es un buen complemento tener fibras, que las fibras van a permitir que las proteínas se absorban más eficientemente y las grasas en menor medida, ¿sí? Las grasas son una buena fuente energética, pero para la ingesta van a generar algunas molestias, sobre todo distensión abdominal, gases, eructos, sensación de que tenés la panza llena. Por ende, si uno consume antes de entrenar, debería ser en poca cantidad. Si el entrenamiento es prolongado y tengo un descanso en el medio, aprovecho para reintroducir glucosa al organismo. Lo ideal es glucosa de disponibilidad rápida. No puede ser un chocolate o cosas más difíciles de digerir, sino que tienen que ser bebidas azucaradas, como algunos compuestos que tienen maltosa, dextrosa. No tanto los jugos, porque son azúcares más complejos y son más difíciles de procesar. La idea es que sean azúcares simples. Complementado también esta reposición de glucosa por un poco de reposición de proteínas y algo de fibra para poder utilizar bien esta proteína, ¿sí? Entonces, en esto lo ideal, por ejemplo, serían los polvos de proteína para complementar. Posterior a entrenar, también hay que reponer la energía del músculo. Hay que tener una ingesta de algo de glucosa para que una vez que terminado el segundo bloque, también pueda recuperar la glucosa el músculo. Y sobre todo proteínas, ¿sí? Fíjense que incluso más proteína que durante el desayuno, durante el resto del día. ¿Por qué? Porque una vez que termina el esfuerzo físico, empieza el esfuerzo de reparación. El músculo empieza a parchear todas las cositas que tiene mal y para eso va a necesitar las proteínas, ¿sí? Entonces, durante el resto del día, alta ingesta de proteínas y también de carbohidratos, ¿sí? No tanto en la cena. En la cena, que ya no vamos a tener una actividad física intensa después de eso, bajamos la cantidad de carbohidratos y aumentamos la cantidad de fibra. Eso también es importante. Esto sería el prototipo de un día de entrenamiento. Si no tenemos un entrenamiento tan extenso, lo que podemos hacer es unificar y que sea todo esto de el desayuno y el snack durante el descanso, todo en el desayuno, para que me sirva durante el entreno y después complemento con algo de post-treino. Ahora, el día de descanso, cuando no hacemos actividad, el músculo no va a estar tan activo, entonces los carbohidratos no pasan a ser tan necesarios. Sí, el cuerpo necesita una cantidad de carbohidratos de base, pero justamente al estar en un reposo y con disponibilidad de oxígeno permanente, que no hay un ejercicio intenso, lo que más me va a servir van a ser las grasas, ¿sí? Para el aporte energético y las proteínas para el aporte estructural. Los carbohidratos quedan relegados a la ingesta para cumplir otras funciones dentro del cuerpo y las fibras de forma equilibrada en todas las comidas para la buena implementación de proteínas, ¿sí? Eso sería, como en resumen, todo lo relacionado a los alimentos. Ahora, también es importante qué estamos tomando, qué tomamos. Muchas veces tomamos solamente agua, que eso puede llegar a generar algunos problemas. ¿Por qué? Nosotros en la sudoración
Más allá de perder agua, perdemos sales también. Para tener en cuenta, en Jiu-Jitsu, rolls intensos van a perder 1 a 2 litros de agua por hora, acompañado de todos estos electrolitos. Señales de que estás con deshidratación pueden ser signos como calambres musculares, fatiga, dolor de cabeza, también náuseas, mareo, ganas de vomitar. Hay que tener en cuenta que por cada litro de líquido que se pierde en sudor, hay que reponer 1 a 1,5 litros. Entonces hay que tomar más de lo que perdemos. Hay que ser también estratégicos para hidratarse. Si yo tomo 2 litros de agua antes de entrenar y después pierdo 5 litros, no me va a alcanzar. Tengo que tomar acorde y a la vez tengo que distribuirlo en el tiempo. Entonces, lo ideal es tomar un poco antes de entrenar y después ir reponiendo durante el entrenamiento a medida que pierdo el líquido, ¿sí? Electrolitos clave que nos interfieren en el ejercicio van a ser sodio y potasio, ¿sí? También el magnesio en menor medida, pero el sodio y el potasio son los que más rápido cambian por la cantidad de actividad que se hace. Se consume y se mueve mucho sodio y potasio en el cuerpo, y en el sudor es parte de lo que se pierde. Una opción casera para reponer estos electrolitos es, en 1 litro de agua, agregar media cucharada de sal, jugo de limón y miel. Esto es más para el gusto que otra cosa, pero también te va a agregar un poquitito de carbohidratos para reponer. La opción más fácil, que no tenés que hacer nada, sería la bebida comercial con Gatorade o Powerade, que ya tiene como la mezcla de electrolitos en la mezcla. Así que bueno, espero que les sirva y que mejoren un poquito el cuidado de sus músculos si les interesa.